Buenas tardes para todos. El día de hoy la enseñanza se llama SOS, se necesitan padres responsables. Y esta es la segunda parte de la enseñanza que les dicté hace como un par de meses, que se llama Educar para la Libertad, y que si no la han visto, les recomiendo muchísimo que la puedan ver. Está pues en mis redes sociales. ¿Y por qué viene esta charla? La semana pasada nos reunimos en un foro de Libertad para Educar para conmemorar aquel 10 de agosto del 2016. Ese día, si se acuerdan algunos, nos reunimos en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y otras ciudades del país a eso de las 3 de la tarde, miles de familias en desacuerdo con la imposición de la ideología de género en las aulas a través de aquellas cartillas de educación sexual. Estuvimos al frente del Ministerio de Educación, evangélicos, católicos, líderes políticos protestando en orden y con respeto, pero también con firmeza. Dicen que ese día, y eso está comprobado por personas que trabajan en el Ministerio de Educación, ese día el edificio tembló. Dios nos dio la victoria. Las cartillas fueron retiradas y la ministra Gina Parodi presentó su carta de renuncia. Pero la lucha no ha terminado. Estamos realmente en una batalla cultural de la que ya les hemos hablado bastante. Es una lucha entre dos cosmovisiones. La primera es la de nosotros, que es la cosmovisión judeocristiana, versus la otra, que es un secularismo, humanismo totalmente permeado por el neomarxismo, ¿sí? En estas dos definitivamente no puede haber neutralidad. ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias, es decir, no da lo mismo que una sociedad se vuelque hacia una cosmovisión o hacia la otra. Y ya hemos hablado mucho de este tema. Resulta que las mentes y los corazones de nuestros niños y jóvenes son el teatro de operaciones de esta lucha. Y la batalla la damos desde la casa, acompañando, hablando y exponiendo los engaños de estas ideologías. Desafortunadamente, el sistema educativo, los medios de comunicación, las artes, incluso muchos congresistas, los magistrados de las cortes y algunas ONGs que son activistas de temas como LGBTI, feminismo y aborto, están promoviendo esta agenda con gran perseverancia y astucia, usando estrategias de engaño y repitiendo sus mentiras una y otra vez, hasta que las personas terminan creyendo. Como por ejemplo, que todo esto lo hacen para que podamos abolir la discriminación contra las personas de la comunidad LGBTI. Pero ese no es el asunto, ese no es el fondo del asunto. Vamos a hablar de eso hoy. Incluso han llegado al punto de llamarnos a los que nos oponemos a la ideología de género, que somos los del odio, los antiderechos. Entonces, lo que realmente se necesita es que cada padre de familia entienda los tiempos en los que vivimos, y también ese es como el espíritu de esta charla. Que entendamos las amenazas que hay contra los niños y los jóvenes y que actuemos con firmeza para defender a nuestras próximas generaciones. El tema es que nosotros vivimos en una sociedad libre, en la que todos pueden presentar sus ideas, aunque tristemente a veces parece que todos lo pueden hacer excepto nosotros los creyentes. Pero entonces la pregunta aquí es si nosotros les vamos a permitir a ellos que le presenten sus ideas a nuestros hijos. Entonces ese es realmente el quid del asunto. Y aquí viene la gran pregunta y es, ¿a quién le entregó Dios la responsabilidad sobre la crianza de las nuevas generaciones? ¿Se lo entregó al gobierno? ¿Se lo entregó a los colegios? No, se lo entregó a los padres. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de las ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a sus antepasados de ustedes que les daría. Entonces, básicamente la obediencia a estos principios eternos es la que marca que una cultura realmente como la nuestra pueda generar un resultado. ¿Y cuál es el resultado?
la bendición de las siguientes generaciones, pero creo que todos estamos un poco aterrados viendo todo lo que está sucediendo, viendo los periódicos, las noticias, los muchachos de las manifestaciones, viendo los videos de pronto a veces muy locos en las redes sociales y uno dice, parece que como que el mundo se estuviera enloqueciendo. ¿Y qué es lo que está de fondo aquí? Que los padres dejaron de criar a los hijos y los dejaron en manos de esas personas que promueven estas ideologías. Y yo le pregunto a los que estamos aquí, ¿acaso nuestros hijos no son lo más sagrado, lo más importante que Dios nos ha entregado? ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de escoger un colegio, ¿cierto? O a la hora de permitir que estén expuestos a ciertas influencias. Entonces, esto es como un llamado también de atención. A veces, por chiste, decimos que las tablets son las niñeras de hoy. No es mi caso, mi hijo no tiene tablet y eventualmente lo dejo que juegue, pero siempre estoy al lado, ¿sí? También cuando está en televisión también soy muy consciente de qué está viendo. Y escuchaba en el foro, los colegios son los parqueaderos de niños. Es decir, que los padres no saben qué hacer con los hijos y entonces lo que se les ocurre es que lo mejor que pueden hacer es ponerlos en un colegio para que los entretengan mientras que no pueden estar con ellos porque están trabajando. Pero entonces mi invitación es a que reflexionemos sobre estos temas porque es realmente el momento de actuar. Nunca es demasiado tarde. ¿Cuáles son las influencias de tus hijos? Y estaba yo viendo el otro día unos videos de TikTok y ahí realmente me parecía que de esos videos a la pornografía hay un paso. O sea, viendo esos bailecitos, escasitos de ropa a las niñas y todo con unos movimientos sugestivos, yo digo, yo no veo la diferencia de esto con pornografía. Y tristemente los centennials se la pasan todo el tiempo mirando estos videos. Y otra cosa que decía otra conferencista era que los papás se molestan si un niño llega con un moretón del colegio, pero ni siquiera se preocupa del estado de su alma y de los contenidos a los cuales ha sido expuesto el niño mientras que no estaba con uno. Eso me parece una reflexión que vale la pena hacerla. Y otro tema que también estamos viendo es que las generaciones actuales salen con unas ideas muy inclinadas hacia la izquierda socialista. Y uno dice, pero ¿de dónde sale con estos temas? Es porque hemos omitido enseñarle a nuestros hijos sobre la historia y la geopolítica. Y entonces en muchos colegios, incluso oficiales, son estos profesores los que le están enseñando la narrativa de ellos a los muchachos. Incluso les están sembrando odio por personas que han sido presidentes de Colombia cuando ellos ni siquiera lo conocieron y nunca supieron cómo era la vida en Colombia antes de ese gobierno. Entonces, aquí les suplico a los papás que por favor le cuenten a sus hijos sobre la historia de Colombia, cómo era Colombia en la década de los 90, cuando la narcoguerrilla realmente estaba en el máximo boom que podía tener, cómo ponían bombas en todas partes, había muchísimos secuestros. De todo esto hay que hablar y de hecho pues voy a hablarles en alguna de mis clases. Pero entonces también hablemosle de Dios, hablemosle de la relación que nosotros tenemos con Dios y de dónde Dios nos sacó. Miremos qué dice Dios sobre eso de recordar. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda la familia, de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Y yo le pregunto a los que me están escuchando si hemos sido fieles en enseñarle a nuestros hijos sobre Dios, sobre el lugar de donde Dios nos sacó, sobre cómo Dios es la fuente de la prosperidad que ese niño o esa niña están experimentando actualmente. Porque cuando le va muy bien a una familia, esos hijos se crían sin realmente saber de dónde vienen y tampoco saber a quién le deben esa prosperidad. Y eso lo hemos visto incluso en países. Salmo 127 dice, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa.
Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Yo ya les había contado que cuando yo estaba en Transforma, en ese diplomado de Cosmovisión Bíblica Aplicada, una profesora de nosotros nos decía, si Roma educa a tus hijos, se volverán romanos. Y entonces hay papás que se extrañan de las ideas con las que salen sus hijos. Dicen, no tengo ni idea de dónde salió con esto. Yo nunca se lo enseñé. Ah, pero lo dejaste 8 horas en un colegio y nunca preguntaste qué le estaban enseñando, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, este versículo dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero, ¿sí? Pero del mismo modo, si nosotros no educamos a nuestros hijos, sino que se los entregamos a Roma, ¿sí? Satanás usará esas mismas flechas contra nuestro corazón. Eso me lo dijo Irene Esquilachi y no se me olvida. Entonces, es muy importante que entendamos esto, o sea, que para que después no suframos, porque Dios no quiere que sintamos ese dolor donde más nos duele, que es en nuestros hijos. Les voy a hablar hoy sobre todo del tema de la ideología de género. La ideología de género surge, toda esta narrativa surge en los años 70, pero ya se vuelve algo relativamente oficial, incluso en la ONU, y todo esto, este discurso, en los años 90. ¿Qué es la ideología de género? Es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humanas como un hecho puramente psicológico, o sea, algo relacionado con las preferencias y la voluntad y la cultura, prescindiendo o incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Es decir, que lo que ellos están diciendo es que el hecho biológico de que un ser humano nazca hombre o mujer no resulta determinante y que de hecho puede ser reversible. Es decir, que una cosa es que yo haya nacido mujer, pero que si yo me siento que más bien soy un hombre, entonces en cualquier momento yo puedo tomar esa decisión e incluso cambiar mi identificación, mi nombre e incluso mi cuerpo. Me puedo mandar a operar. Eso es lo que ellos dicen y es lo que han venido promoviendo. De hecho, ellos lo que hacen es que han articulado este discurso también con el tema de la lucha de clases. ¿Sí? Por eso dicen que hace parte del neomarxismo. Porque entonces aquí encontraron el cuento de los oprimidos versus los opresores, siendo el opresor por excelencia el varón heterosexual, lo que llaman el patriarcado. En gran parte lo que quieren es acabar con la familia nuclear y lo que ellos llaman deconstruir, o sea que la mujer ya no puede ser como esos roles normales de la mujer, sino que hay que deconstruirla y lo mismo con el varón. Y recordemos que esto hace parte del discurso globalista para el control de la población, porque a ellos les interesa que las personas no se reproduzcan. Entonces, si acaban con la familia, pero también acaban con las relaciones sexuales tradicionales, si convencionales, estas personas no se van a reproducir. Y esto es en última lo que ellos quieren. Entonces, ellos además también promueven muchísimo, no solamente las uniones no heterosexuales, sino también el aborto. Lo promueven abiertamente. Que cuando se les habla de esto de frente, lo primero que hacen es que lo niegan. Ellos dicen que es que nosotros nos inventamos este concepto, ¿sí? Y que es un discurso de odio hacia ellos, pero ya sabemos cómo son ellos. Ellos son muy hábiles en volverse víctimas inmediatamente y negarlo todo, incluso mentir descaradamente y sostener esa mentira. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Incluso están promoviendo, como les decía, cambio de sexo y aborto en menores de edad, sin ningún tipo de consentimiento por parte de sus padres. Esto lo mueven incluso a través de las cortes. También están con el cuento de cambiar el lenguaje, entonces que sea un lenguaje inclusivo. Hasta le ponen una E a las palabras, ¿sí? E incluso que tú tengas siempre que hacer la distinción. Que siempre toca decir como buenos días a todas y a todos, o todes, cuando finalmente la Real Academia de la Lengua Española dice que diciendo buenos días para todos es suficiente. Entonces también les pido que no caigamos en este juego del lenguaje. Sí, es una buena manera de resistirnos a esto. Para nosotros los cristianos, este tema de la ideología de género es un pecado muy grave contra el mismo individuo, porque lo lleva a apartarse de Dios. Ya vamos a ver qué dicen estos versículos. Aquí quiero aclarar algo y lo quiero hacer para que no se preste malinterpretaciones, y es que nosotros siempre le debemos inculcar a nuestros hijos el respeto hacia todo tipo de personas. Eso no está en discusión,
¿sí? Pero es que es con este argumento de la discriminación que ellos se han abierto campo en todas partes, en la educación, en los medios de comunicación, pero aquí no estamos diciendo que tú tengas derecho alguno a burlarte de nadie. O sea, eso es totalmente, eso va en contra de nuestros principios bíblicos, ¿sí? Tenemos que respetar y amar a las personas, ¿sí? Yo les voy a contar una historia que a mí me pasó en un colegio. Yo les conté que mi hijo inicialmente estuvo en un colegio secular de tipo europeo. Un día llegó, mi hijo tenía 4 años, un día llegó un disque conferencista que nos lo presentaron a nosotros los papás, y este señor había estudiado, decía que había estudiado en España y que sabía mucho de estos temas de educación sexual. Y lo primero que pregunta es, ¿ustedes creen que a mí me gustan los hombres o las mujeres? Para que vayan calibrando el discurso. Si así era con adultos, imagínense con los niños y los adolescentes. Y todo el discurso era en torno a esto, en torno a que una cosa es mi apariencia física, otra cosa es el rol que yo tengo en la sociedad y otra cosa son mis preferencias sexuales. Imagínense este discurso diciéndoselo a un niño de 5 años que todavía no tiene claridad sobre su identidad. Ustedes se pueden imaginar la confusión que le genera esto a un niño. Y así fue supremamente fuerte el discurso todo el tiempo. Nosotros lo enfrentamos, lo confrontamos y le dijimos, ¿usted está hablando de ideología de género aquí? Eso ni siquiera tiene ningún tipo de asidero en la ciencia o en la biología. Entonces, ¿por qué lo tiene que decir como si fuera un dogma de fe, como si fuera algo pues que toca aceptarlo y ya? No estamos de acuerdo. Y a partir de ahí hicimos una carta. Reunimos todos los argumentos desde la psicología, el derecho, la biología, reunimos unas 14 familias que firmaron la carta y nos opusimos. El colegio en su momento no nos lo recibió, dijo que no iba a cambiar el conferencista, pero después nos dimos cuenta que lo había cambiado y había traído una psicóloga, una persona mucho más aterrizada para que orientara el tema de educación sexual. Entonces, aquí ¿qué aprendimos? Aprendimos a que hay que ser valientes, aprendimos a que no hay que perder el sentido común. Incluso personas no creyentes entienden esto que les estamos diciendo y que hay que sentar nuestra voz de protesta. No nos podemos quedar callados y pensar que es que no puedo hacer nada en mi colegio, que me tengo que quedar callado. No, no te tienes que quedar callado. De hecho, es tu deber no quedarte callado. Entonces, esta fue una historia que a mí me pasó y que nosotros como padres tomamos cartas en el asunto. ¿Cuál es la agenda que tienen estas personas? Siempre escudados con el tema del libre desarrollo de la personalidad, todo lo que tiene que ver con su ideología de género que ya les expliqué, pero también está todo el tema del socialismo de izquierda, en donde el discurso que le ponen a los jóvenes es que tienen un montón de derechos y nunca les hablan de sus deberes. También promueven entre ellos el tema de las drogas como algo del libre desarrollo de la personalidad y el aborto y esa rebeldía contra los padres. Lo promueven no solamente algunos profesores en ciertos colegios, sino que también esto ya es un discurso típico de los magistrados de la Corte Constitucional. Es increíble en algunos. Miremos qué dice Romanos 1:22 sobre estas personas. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y uno sí ve un culto a la naturaleza por parte de estos grupos, ¿sí? Por eso Dios los entregó a sus malos deseos, a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Lo que está diciendo es que en la medida en que el hombre se aleja de Dios, ya se entrega a las pasiones y se entrega a este tipo de degradación, en la medida en que cada vez se aleja más. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos,
desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Entonces, pues ahí nos queda claro qué opina Dios sobre este tema. Pero entonces para Dios es aún más grave el tema, o sea, porque Dios dice, bueno, Dios nos da libre albedrío y hay personas que toman la decisión de sentirse atraídos por personas del mismo sexo. Ante eso, pues, no podemos hacer nada, pero lo que no estamos de acuerdo es, pues, si esa persona obviamente decide que quiere tener un proceso de sanidad interior, la iglesia debe apoyarlo y debe darle las herramientas para que pueda volver otra vez digamos, a tener claridad sobre su identidad, a sentirse ya como hijo de Dios. Pero que ya se metan con los niños, eso es otra historia, ¿sí? Donde sí nos tenemos que levantar claramente y oponernos a esto. Aquellos que hacen pecar a los niños están atentando contra su inocencia y les crean confusión sobre su identidad y los manipulan. ¿Qué dice Dios sobre esto? O sea, que se vayan a los colegios y que traten de enseñar estas barbaridades, estas perversidades a los niños. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. O sea, que una persona que viene a meterle todas estas ideas de perversidad sexual a un niño, básicamente está despertando la ira de Dios. Y eso dice la palabra en varios evangelios, no solamente en uno. Por ejemplo, miren Marcos 9:42. Si tú haces que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. ¿Qué le dicen a los niños en las clases de educación sexual con ideología de género? Que no, que casi que somos como un lienzo en blanco y que nosotros podemos decidir qué queremos ser, si hombre o mujer, que el cuerpo con el que nacimos no es determinante. Los invitan a que experimenten placer por encima de todo. Nunca les hablan que es importante el respeto por sí mismo, el respeto por los demás y que tampoco en las relaciones sexuales medie un tema del amor. Eso ya se vuelve más, es un tema como de animalitos. Fuera de eso los exponen a un material inapropiado para su edad e incluso han llegado a explicarles de manera explícita cómo son las relaciones con personas del mismo sexo, en cartillas. Totalmente, digamos, sustentado en ideología. Esto no tiene nada de ideología, este tipo de enseñanza. ¿Cuáles son las consecuencias de haber expuesto ya desde el año 2003 más o menos a los jóvenes a este tipo de contenido? La promiscuidad, porque ese deseo de experimentar lo que les estaban explicando, les despertaron cosas que ellos ni siquiera habían considerado. Relaciones con personas del mismo sexo, cada vez hay más en los colegios, en cursos enteros comienzan como a tener una tendencia hacia esto. Las enfermedades de transmisión sexual están disparadas y de esto no se habla. El embarazo adolescente, obviamente los abortos, pero también esto genera a los muchachos, esto rompe con su alma, de verdad, o sea, les genera unos daños terribles cuando todavía no están preparados para esto. Recordemos que la corteza prefrontal, que es la que me permite a mí tomar decisiones de manera responsable en el largo plazo, se termina de formar entre los 21 y los 25 años. O sea que exponer a un joven a este tipo de contenidos, incluso antes de los 13 años, va totalmente en contra de su desarrollo. Y entonces esto en qué deriva en adicciones, depresión e incluso en suicidio. O sea, se exponen a situaciones que no deberían exponerse a esa edad. Les quiero compartir algún material que vi en las páginas. Por ejemplo, la red Familia Colombia son un grupo de papás que se han unido como a exponer estos engaños y estas estrategias. Por ejemplo, recordemos recientemente, la semana pasada, esta sentencia de la Corte Constitucional que está reduciendo la edad de consentimiento para poder irse a vivir con una persona. Entonces ya un joven de 14 años se puede ir a vivir con una persona mayor de edad y no hay problema. Entonces estamos realmente promoviendo la pedofilia desde la Corte Constitucional. Estamos yendo totalmente en contra del desarrollo normal de los niños, ¿sí? Los niños que realmente son nuestra responsabilidad como padres, pero mediante este tipo de sentencias el Estado quiere quitarnos a nuestros hijos, ¿sí? Y respaldarlos en este tipo de conductas que les van a hacer mucho daño.
Están, por ejemplo, miren esta señora diciendo que todos los niños tengan relaciones sexuales satisfactorias. ¿Niños teniendo relaciones sexuales? ¿Eso es lo que quieren? O, por ejemplo, promoviendo en colegios de Bogotá los desfiles del orgullo gay. Yo digo, ¿pero por qué? Si lo que estamos hablando es de respetar a todas las personas, creo que no tenemos la necesidad de enseñarles a los niños a que sean gays. Es clarísimo que lo que se debe hacer es el respeto, pero no enseñarles. El drag queens hablando con niños en bibliotecas y leyéndoles cuentos de niños, o cuentos de niños en bibliotecas que enseñan todo el tema de la cultura gay, gay BC, y cuentos así para niños que a duras penas están aprendiendo a caminar. O sea, uno dice, pero ¿qué es esto, por Dios? También quiero que sepan que existe algo y es que se llama el PIN parental. Entonces, el PIN parental es un modelo de objeción de conciencia que ya existe, es un documento que ustedes le entregan al colegio firmado diciendo que cualquier tipo de contacto que quiera tener una entidad pública como privada no puede pasar por encima de los padres y que tienen que revelarles a ustedes cuál va a ser el contenido de esa educación que les van a dar antes de siquiera tener acceso a sus hijos. Entonces, esto es una manera en la cual ustedes se pueden proteger contra este tipo de contenidos inapropiados en los colegios. Finalmente, ya para concluir este mensaje, les pido, de verdad les suplico, que estén pendientes de lo que sus hijos en este momento están estudiando en los colegios. Recientemente también se presentó el caso de un profesor de inglés que les puso a unos niños en un colegio a leer un libro y era totalmente con ideología de género. Los papás se dieron cuenta, pusieron el grito en el cielo y pues pidieron hablar con el rector del colegio y suspendieron esto. Entonces, dense cuenta que tenemos más poder del que creemos como padres. Sí, el Estado nos respalda, lo que pasa es que no usamos las herramientas que existen. Pero también, por favor, tengan mucho cuidado con lo que sus hijos ven, los videos, las redes sociales, las series. Después no nos quejemos que por qué los niños están así o los jóvenes están tan alejados de Dios y tan alejados de los principios y valores que creímos haberles inculcado. Intégrense al consejo de padres o asociación de padres del colegio en el cual ustedes están. Muy pendientes de las clases de educación sexual. Ya les hablé del PIN parental que ustedes lo pueden enviar al colegio. Y una frase muy importante es que si no ejercemos el derecho, lo perdemos. Entonces tenemos que ejercer nuestro derecho de padres para poder verificar todo ese contenido al que están exponiendo a nuestros hijos. Si ustedes llegan a tener cualquier tipo de situación relacionada con esto, con un profesor en un colegio, los invito a que ustedes pidan una cita con el rector del colegio, que hablen con las directivas, que envíen una carta con todas las evidencias, pero también con todo ese soporte desde el derecho, desde la biología, desde la ciencia, desde la psicología, mostrando por qué esto es inapropiado. Y si en el colegio no les ponen cuidado y les parece que lo que se debe hacer es promover la ideología de género, los invito a que consideren un cambio de colegio. Tenemos que tener mucho cuidado, además, como sociedad, con el famoso litigio estratégico en las cortes. Ese litigio lo que hace es que se basa en excepciones y crea casos emblemáticos y con eso va abriendo la puerta cada vez más a estos temas. Como por ejemplo pasó con la eutanasia, como pasó con el aborto. Esto no es la excepción. ¿Qué nos queda? Nos queda la herramienta de la protesta, la movilización, pero también denunciar en plataformas ciudadanas. Tenemos que tener una voz cada vez más fuerte. Si nos quedamos callados, van a ir tras nuestros hijos y esa no es la idea. Tenemos además que elegir buenos gobernantes para que frenen el avance de estas ideologías mediante proyectos de ley. Estábamos de hecho haciendo más o menos un barrido, se presentaron en la última 800 proyectos de ley. Entonces uno dice, Dios mío, esto es cada vez de este tipo de ideologías lo que más están presentando. Hay una propuesta por parte del representante Carlos Acosta y es el bono escolar para devolverle el poder a los padres. O sea, que un padre, si no puede pagar el colegio de su hijo, que no esté obligado a llevarlo a un colegio en donde están los maestros, por ejemplo, de FECODE. Si no está de acuerdo, él podría con ese bono ir a un colegio privado que esté de acuerdo con sus creencias, con su religión y sus principios y valores y pueda estar pues tranquilo con su hijo ahí. Recordemos, como dice Marco Fidel Ramírez, que el espacio que no ocupamos nosotros lo ocupan los otros. Entonces también es una llamada de nuevo a que se levanten liderazgos en todas las esferas de la sociedad
Ya hablamos del gobierno civil, pero también que haya más profesores cristianos, más instituciones cristianas, pero también cada vez más comunicadores que pongan contenidos adecuados en las redes sociales, las artes, los empresarios que creen ideas de negocio que soportan nuestra cosmovisión. Y finalmente también los invito a que ustedes no estamos solos como padres, que nos unamos a organizaciones de padres, en donde hay mucho material, muchas investigaciones y muchas cartas, modelos de cartas con los cuales nos podemos defender de este tipo de amenazas. Estas son algunas de las páginas web que les quiero dejar, ya las tienen ahí en mi presentación. Simplemente pues tómenle un pantallazo a esta diapositiva y con eso ya van a tener todas las páginas web llenas de recursos como IPFE, Christian Concern, Red Familia Colombia, Family Watch, Congreso Iberoamericano por la Familia y por la Vida y la Familia, Frente Nacional, Enfoque a la Familia, ADF International, World School Colombia. En Facebook pueden seguir al Foro Nacional de la Familia, Red Familia Colombia, Movimiento de Padres por la Libertad de Educar. Aquí también están los correos electrónicos, si ustedes tienen algún problema que se les presenta en la institución educativa en la cual están. 10 de agosto, Libertad para Educar, también, de Educar también está en Facebook, CIFA, Christian Concern, y ahí están los correos electrónicos, las redes a las cuales pueden participar, en las cuales pueden participar en foros, en congresos, pueden recibir boletines, el Instituto de Política Familiar de la Federación Internacional, Educación Providencial, también podemos poner denuncias por medio de estas plataformas de participación ciudadana, como Hazte Oír, Citizen Go, Movilízate Ya, Razón Más Fe. Entonces, ahí están las herramientas para que nosotros hagamos valer nuestros derechos como padres a educar a nuestros hijos y que no nos quedemos callados. Y finalmente los dejo con la gran comisión que tenemos que empezar a hacer hacia nuestros hijos, ¿sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, empezando por nuestros propios hijos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, por favor, empecemos por nuestros hijos, empecemos a discipularlos, empecemos a contarles, hacer, pues digamos que no todo el mundo va a hacer homeschool, o sea, escuela en casa, pero sí pasar mucho tiempo significativo contándoles sobre nuestra experiencia con Dios, sobre nuestras creencias, sobre geografía providencial, historia providencial. Contémosles muchas cosas a nuestros hijos y no permitamos que sean ellos los que colonicen la mente y las emociones de nuestros hijos. Bueno, gracias Señor por este mensaje de hoy. Gracias Señor porque tú has levantado siervos valientes que se han manifestado, han protestado en contra del avance de estas ideologías, han expuesto los engaños de Satanás hacia los jóvenes y los niños y se han levantado no solamente ahí, sino también abogados valientes que han hecho diferentes instrumentos, Señor, personas que quieren realmente hacer algo por los demás. Yo te pido, Señor, que los bendigas con toda bendición de lo alto, pero también te pido, Señor, que seas tú despertando padres de familia el día de hoy para que ellos sean responsables ante ti por sus hijos y por la educación que le estamos brindando a nuestros hijos y el tiempo y toda esa instrucción que tú nos pides en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.